gente me pregunta, ¿por dónde empiezo para hacer un cosplay? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué materiales voy a usar? En este vídeo os explicaré las cosas necesarias para hacer cualquier cosplay. Hay unos cuantos materiales que son básicos. En este vídeo no os hablaré de materiales, haré otro vídeo hablando de materiales y en este os voy a hablar únicamente de herramientas. Las herramientas que vais a necesitar sí o sí para cualquier cosplay son papel para hacer los patrones, boli para dibujarlos y tijeras. Yo os aconsejo que tengáis siempre dos tipos de tijeras de distintos tamaños para recortar los ángulos pequeños y para avanzar más rápido. Aparte de las tijeras, también podéis usar un cúter. Si vais a usar goma eva de la gruesa, os aconsejo tener un cúter de alta calidad para poder cortar bien en ángulo de 45 grados, porque los cúters que venden en el chino son una auténtica porquería. Vale, los cúters de ahí no os los aconsejo, excepto para, por ejemplo, tallar poliuretano o cosas así que se van a estropear mucho. Yo os presento el maravilloso cúter que compré hace poquito, ¿vale? Que se llama Fatmax, además el nombre es como súper simpático. Y la verdad es que está genial, es plegable, lo despliegas y lo sacas, es perfecto para cortar goma eva, ¿vale? Para cosas muy gruesas no se puede porque veis que tiene poquito filo, pero para el resto es una auténtica maravilla. Vale, esos serían los materiales básicos. También si vais a hacer cosas de costura, lo mejor es que compréis unas tijeras para costura, porque así os cortará mucho mejor la tela y no os la estropeará ni nada. ¿Vale? Por otra parte, llegamos a la hora de pegar, ¿vale? Para pegar provisionalmente, sujetar las cosas, aconsejo la cinta de carrocero, ¿vale? También nos servirá para muchísimas cosas como para hacer patrones, ¿vale? Haré otro vídeo explicando cómo hacer patrones de armaduras con plástico de cocina, con film de plástico de cocina y con cinta de carrocero, ¿vale? Pero si necesitamos algo más permanente, habrá que usar otro tipo de pegamento. Y lo primero que se nos ocurre cuando oímos pegar es la famosa mejor amiga de los cosplayers, la pistola de silicona caliente. Esto se enchufa a la electricidad y se le ponen barras de silicona, que se derrite y pega prácticamente cualquier cosa. Lo único malo es que para según qué cosas, por ejemplo sujeciones, no es muy resistente. Entonces, para las sujeciones aconsejo el adhesivo de montaje. El más polivalente es el superglue. Aconsejo siempre comprarlo en este formato, con pincelito, porque nos permitirá que no se pegue el tape y acabemos desperdiciándolo porque no podamos abrirlo. Otro indispensable para el cosplay es la cola blanca. ¿Vale? Sobre todo yo la uso muchísimo para imprimir armaduras, imprimir todo lo que necesite pintar. Siempre uso cola blanca, de madera, preferiblemente, ¿vale? Porque endurece muchísimo más y va súper bien. Otras opciones para imprimir es el látex vinílico, aunque yo la verdad es que me quedo con la cola blanca. Otros tipos de pegamentos serían, por ejemplo, el adhesivo de montaje en el que hay que aplicar en ambos lados y luego pegarlos, o la cola de contacto. La cola de contacto es perfecta para usar en la goma eva gruesa si no queremos que nos quede ningún tipo de marca de por donde se ha pegado. Y eso sería mayormente lo básico. Si pretendemos hacer armaduras, modelar goma eva o Worbla, lo mejor que podemos hacer es hacernos con una decapadora. Esto es una decapadora. Es un instrumento que al enchufarlo a la corriente y encenderlo produce una fuente de calor. Eso es perfecto para trabajar con materiales termofusibles como Worbla, Cobra Cast, termoplástico, incluso con la goma eva. Si no tenéis una decapadora, podéis usar, por ejemplo, un secador de pelo, aunque los resultados no son tan buenos y no todos los secadores dan suficiente calor. Entonces yo aconsejo comprarse una decapadora que las podéis encontrar de gama baja por 20 euros. Esta en concreto me costó 13 en el Lidl. Y es una maravilla, no se recalienta ni nada y va perfecta. Otra herramienta que nos sería muy útil si quisiésemos usarla para armaduras y detalles, sobre todo en goma eva y en Worbla, sería el soldador. Podéis encontrar soldadores muy baratos en los chinos, por ejemplo, o en cualquier tienda de bricolaje o de electrónica. Al principio tenía un soldador muy sencillito, luego cogí esta multiherramienta. Es una herramienta que funciona con gas en lugar de con electricidad
Entonces tú lo enciendes, tienes distintos tipos de cabezales y puedes usarlo tanto de soldador como para grabar cosas, etcétera, etcétera. El soldador precisamente se usa para eso, para cuando queremos, o bien para hacer circuitos electrónicos, o sobre la goma eva cuando queremos hacer algún tipo de bajorrelieve. Y por último, una herramienta que resulta súper útil es la multiherramienta, ¿vale? También llamada Dremel. Es una herramienta eléctrica que viene con varios cabezales y que sirve para muchísimas cosas, desde cortar, fijar, agujerear, atornillar, de todo, o sea, sirve un poquito para todo. Entonces es una herramienta que yo encuentro súper útil, está más enfocada a hacer armaduras o incluso más bien a prop making y la verdad es que podéis encontrarlas de muchos precios, desde la marca Dremel, que es un poquito más cara, hasta marcas blancas que vienen con todos los complementos. Esta, por ejemplo, este pack costó unos 20 euros en Brico de Pot y la verdad es que todas las veces que la he usado súper bien, no se me recalienta, tiene un montón de accesorios y la verdad es que es súper útil. Y bueno, pues estos serían un poquito las herramientas básicas. Espero que os haya servido un poco para saber qué usar, que hay muchos precios, que no es tan caro como podéis pensar. Y pues si necesitáis más información sobre alguna de ellas o queréis ver cómo funcionan en concreto, pues no tenéis más que decírmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.